Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cátedra Abierta, un lugar donde trabajamos juntos. Bienvenidos a este segundo bloque. Estamos con Lisandro. ¿Cómo es? ¿Abrego? Abrego. Abrego, no yo. Abrego. No sé leer, de hecho. Con Lisandro Abrego. Lo voy a presentar. Abrego. No estudié. Docente e investigador universitario, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Lomas de Zamora y especialista en aprendizaje en entornos virtuales. También ha realizado estudios de epistemología e historia de la ciencia y un montón de cosas más. Son 4 párrafos de lo que el señor es un campeón. Bueno, Lisandro, bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto estar en el primer programa. Felicitaciones por el proyecto, por darle forma. Y bueno, un gusto enorme. Bueno, Lisandro es el profesor con el que tuvimos que hacer el proyecto y a mí se me ocurrió esto del streaming. La verdad que fue el que me ayudó a cranearlo, a pensarlo, me corregía, me hacía la devolución. La verdad que cuando hablamos de la universidad y de las cosas que nos puede dar y de cómo nos mejora, bueno, Lisandro en esto ha sido un norte muy, muy bueno. De hecho, para mí y para muchos de mis compañeros que nos están viendo ahora, porque el flyer lo repartimos por todos lados. Me parece muy bien. Ha sido, cuando uno dice tengo clase de epistemología en un ciclo de licenciatura, uno ya entra con ganas de meterse un tiro. Pero lo bueno es que no se lo mete porque, claro, sí, es un corchazo. Pero Lisandro, la verdad que es un excelente profesional y en eso lo valoro un montón y está bueno valorar a cada uno de los profesionales que trabajan en la educación, porque cuando hablamos de profesores, viste que se generaliza mucho, se dicen muchas cosas y la verdad es que no es tan... Hay muy buena gente trabajando en educación. Lisandro, contanos un poquito de vos y por qué elegiste estar en la educación. Bueno, muy bien. Bueno, qué presentación, qué responsabilidad ahora para hablar. Toda tuya. Claro. Bien. Bueno, como mencionaste, me dedico a la educación, en este momento de mi carrera, especialmente a la educación superior universitaria. Y me dedico principalmente a los campos de la didáctica, la pedagogía y la alfabetización académica, ¿sí? Esas son mis áreas. Y en virtud de responder tu pregunta de por qué la educación, por qué elegí dedicarme a la educación, hay muchos factores ahí, ¿no? En principio, cuando terminé la secundaria, yo soy hijo del 2001, me egresé en la secundaria en el 2002. Linda época. Linda época para elegir y hablar de futuro. Valió un peso. ¿No? Sí. En un contexto en el cual mucho discurso en torno al futuro y en torno a qué estudiar y para qué estudiar se recibía de los adultos muchas respuestas en torno a hacer lo que quieras porque todo da lo mismo, sí. ¿No? En términos de un no futuro sentido y vivido. Ante ese contexto, yo por suerte vengo de una familia que siempre me apoyó en términos de mis estudios superiores de universitarios, era algo con lo que había crecido en términos de lo tenés que hacer, no como mandato, sino como deseo, como forma de vida. Y tuve la posibilidad de elegir y preguntar diferentes carreras y en ese momento a mí me gusta mucho la música, el cine y trataba como de conjugar un poco todo eso, no sabía muy bien qué hacer y elegí publicidad, ¿no? También hijo de los 90. Totalmente. De la época un trabajo bien pago y con buenos horarios, ¿no? Sí, más o menos. Y bueno, estudié esa carrera, me dediqué a la creatividad publicitaria unos años, hasta que, bueno, no me sentía cómodo, la verdad que era algo que no me gustaba en términos del uso del tiempo vital, ¿no? Tuve la posibilidad también de dialogar con amigos, de plantear el problema y tener el apoyo también para hacer el giro. Y ahí voy a hacer la contraparte, ¿no? Cuando me preguntaban qué te gustaba, y yo decía, me gustaría la enseñanza, la docencia, pero ¿cuál creen que era la respuesta que vas salía? A morir de hambre. Bueno, exactamente, ¿no? Creo que a todos en general nos lo han dicho, ¿no? Hasta que un día volviendo, dígame si la hago largo, ¿no? Ahí me puse a relatarlo tipo cuento y no era la idea, pero
Hasta que un día, volviendo de trabajar en publicidad, me crucé en el colectivo con un amigo de la adolescencia, Gastón Luragui, docente, quizás lo conozcan, docente del 41, sobrino de Claudio, un gran amigo también. Sí, profesor práctica mía. ¿Claudio? Gastón. Gastón, porque él era también práctica. Facherito, pibe facherito. Gastón es destacada figura. Me acuerdo en su ingreso. Un saludo a Gastón. De estereotipo este comentario en la clase de si no te gusta. Bueno, y a Gastón yo lo conocía en un ámbito muy adolescente, de recitales, de ir a ver a escape, ¿no? De compartir juntadas con amigos. Y me preguntó qué estaba haciendo, cómo estaba. Evidentemente no me veía bien. Algo le llamó la atención. Claro. Se vio jeroso. Y más o menos esa era la postura. Y me habló de la carrera de Ciencias de la Educación que yo desconocía totalmente. Y como yo ya había hecho algunas materias de publicidad en la Universidad Nacional de Gran Zamora, después me fui a estudiar a otro lado. Como me quería dedicar a la creatividad publicitaria, fui a estudiar a otro lado. Y me dice, está acá en la universidad, en la Facultad de Sociales, vos que ya tenés materias de publicidad. Le digo, explícame más de qué se trata. Bueno, me contó, me gustó, y al otro año ya estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Educación, y por suerte me inserté rápido en el ámbito educativo, y es algo que un concepto medio naif, pero que amé desde que lo empecé a hacer. Entonces dije, es por acá. Y eso en términos de lo personal y de los vericuetos de las historias personales. Pero después, en términos de ética, había una dimensión que encontré desde siempre en el ámbito educativo, que tiene que ver con sentir que uno utiliza su tiempo vital, su experiencia en este plano, trabajando con otros, a veces potenciando su existencia, a veces no, pero siempre con una intención de compartir y transformar juntos, colaborativamente, un rato, un poco, alguna experiencia, una resignificación de la propia vida, ¿no? Creo que había algo ahí que era diferente a cualquier otra profesión, que al fin y al cabo apunta a un desarrollo individual, que no necesariamente es malo, pero que muchas veces se queda en eso, ¿no? Una carrera en otros ámbitos muchas veces tiene más que ver con algo del desarrollo individual. Obviamente se puede colaborar con la sociedad, se puede aportar, pero la educación tiene algo que te lo das desde un principio, ¿no? Te sirve la mesa para que el encuentro sea colectivo y potenciarnos colectivamente. ¿Y hubo un cambio de lo que vos te imaginabas cuando entrabas ibas a estudiar la carrera, esto de Ciencias de la Educación, y después cuando estabas ahí? ¿O fue...? Bien, interesante. ¿Pensaste que era así la educación o te la encontraste de frente? ¿Qué pensabas y cómo cambió haber hecho esa carrera en ese sentido? Claro, lo que pensabas en el colectivo y lo que pensabas después que estabas adentro del sistema. Sí, y lo que pensaba como estudiante de secundaria, por ejemplo. Claro. En mi experiencia estudiantil también. También a pasar. Luego de estudiar publicidad, ¿no? Que debe haber habido ahí una influencia, ¿no?, de esa carrera en educación. Sí, está bueno eso tomo primero eso, porque hay algo también de la creatividad. Exacto. Que puede estar subsumida a un propósito comercial, como es en el ámbito de la publicidad, obviamente dirigida al mercado, o también la creatividad está en todos los planos de la vida, ¿no? Y hay algo de ese pensar y esa dimensión que he aprendido, pero que pude resignificar el propósito, ¿no? Y está presente en mi cotidiano. Y respecto a ciertas transformaciones, bueno, personalmente, cuando yo terminé la secundaria, tuve una experiencia muy normal en términos de nada extraño. La secundaria fue algo vivido con mucha tranquilidad, pero miraba a mis docentes y no me gustaba. Era algo que uno decía como, ¿por qué eligieron esto? ¿Por qué hacen esto? ¡Qué horror! Y creo que tiene que ver también con una posición adolescente, con el no querer estar en esa institución encerrado, pero después cuando uno resignifica esos procesos o los vive de otra manera, encuentra cierto sentido. Quizás también uno ha experimentado como estudiante muchas situaciones en las cuales no tenía sentido por qué estaba ahí. Pero de repente también uno experimenta a veces que estar ahí tiene sentido, con algunos docentes, ¿no? Lo que uno siempre dice y recuerda. Entonces, cuando empecé a estudiarlo, estaba muy presente la idea de hacer algo diferente. Que no sé si me sale, no sé si es, porque obviamente nos termina subsumiendo el sistema, la institución, hay muchos factores en ese sentido. Tampoco puede salir tan... Exacto. Claro, no deja de ser... Uno está limitado. Ahora después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a también juega la creatividad esa que estás diciendo, también como, bueno, los intereses de uno y, bueno, el molde, las normas que tiene
Exacto. Vos no cursaste con él, ¿no? Un par de clases. Una innovación de Lisandro es ponerse en el contra, y acá me están diciendo, vengate de las preguntas de Lisandro. Fuera de la matemática. Era un ring. Estábamos todos boxeándonos pero llegaba un momento que como que el cerebro medio se te atrofiaba o te agarraba un pequeño que, viste, quedaba ahí. Y es importante pensar por fuera de lo que uno siempre está hablando. Y bueno, esto también genera el contacto con otras personas, y la creatividad yo creo que también viene de interactuar con otros, porque todo no sale de uno. Sí, la creatividad individual no existe, ¿no? Okay. En términos reales, inclusive en términos empíricos, si queremos llamarlo así, nadie crea solo nada. En principio todo siempre es un remix. Es muy Bartés, la idea de la muerte del autor, cuando uno lo escribe, que ya no es de él, sino del quien lo lee, que lo interpreta cada uno. Claro. Esa idea estaba muy buena. Bueno. Interesante, totalmente. Sí. Lo leyó antes de venir. No tenía. Muy bueno. Lo estudió ayer. Volviendo un poco a la pregunta que decías, bueno, la diferencia que encontré es, yo arranqué la carrera con esa sensación de transformación, de búsqueda de algo nuevo. En el cotidiano no encontré diferencias extremas en lo que se propone desde las instituciones, pero sí siempre sentí, y lo sigo sintiendo, por eso me dedico a lo que me dedico, es que hay líneas de fuga. Siempre hay algún espacio para incluir alguna cuestión que pueda sumar, ¿no? Nada de grandes transformaciones o de lógicas maniqueas en o todo o nada, porque eso vamos a la pérdida si lo pensamos desde ahí. Pero sí encontrar esos momentitos de resignificación sobre algún espacio de conocimiento o inclusive algún espacio de práctica de la vida. Claro, justamente ahí quería ir, que se me ocurría mientras estabas explicando. Seguí el guión. No. La idea de cómo el que es creativo está atravesado por su contexto y nunca va a ser creativo individualmente, ¿no? Esto, bueno, la crisis del 2001 nos atravesó a todos, ¿no? Por algo elegiste la carrera que elegiste. Digo, ¿qué rol crees que tienen las instituciones en este momento, como vos decís, aún siendo reiterativas en sus discursos y reglamentos? ¿Cómo se pueden encontrar micro revoluciones, ¿no? ¿Cómo se pueden crear esas micro revoluciones? Bien. Pregunta intensa. Nosotros no vamos al hueso. Bien. ¿Por qué digo pregunta intensa? Bueno, porque ahí, desde una lectura filosófica, si se quiere, de las instituciones estatales, uno puede pensar que tienen una existencia en virtud de poder controlar ciertos excesos de comportamientos sociales, culturales, y tienen esa función, que es la de encauzar. Si se quiere, buscan como reprimir, ¿no? La creatividad o lo diferente. Sí, ¿no? sí. En un punto. Y reprimir en términos de control, por decirlo así, no reprimir explícitamente, sino por eso encauzar un poco esta idea de Foucault de los medios del buen encauzamiento, ¿no? Claro. Y hoy en día con las redes sociales y demás, que en un momento vamos a hablar de eso, pero tienen esa función inicial. Pero al mismo tiempo también tienen la potencia. Cuando digo la potencia es que quizás no es el acto que se está realizando en este momento con las instituciones, pero por momentos tienen la potencia justamente de garantizar derechos y de garantizar accesos a modos de vida posibles que de otra manera no existirían. Hay un sentido colectivo que está presente en las instituciones. Hay un autor que se llama Roberto Espósito, es un filósofo italiano, que él habla siempre de la idea de las instituciones estatales como inmunitarias. Inmunitarias en el sentido de controlar, en términos se puede hasta entender como metáfora biológica, ¿no? Controlar aquellas cuestiones que nos pueden desordenar orgánicamente, como puede ser un virus. Bueno, nos inmunizamos hacia el virus. En términos de las instituciones estatales, muchas veces lo que hacen es inmunizar cualquier posibilidad de transformación que no se corresponda con, obviamente, los intereses de las clases dominantes. Claro, bueno, eso es un gran problema a la hora de decidir los contenidos que un país va a elegir para enseñar, porque ahí hay una lucha entre provincias, eso lo habíamos hablado, creo, en alguna de las
clases, como que, bueno, yo quiero enseñar esto porque acá pasa esto, eso también es algo que... Sí, a veces la norma nacional, ¿no?, inhibe pensar las problemáticas locales, distritales, ¿no?, y eso genera ahí tensiones. Pero bueno, comparto ahí que los educadores tenemos justamente esa tarea, ¿no?, la de resignificar o pensar, bueno, esta es la problemática acá, tratar de ver en un marco que controla, que ideológicamente va moldeando, bueno, cómo salir de ahí, ¿no? Bueno, está bueno darse cuenta de eso también, porque como profes en el aula también sufrimos eso. También vemos qué voces traemos de los chicos, cuáles silenciamos. Es como que está en todos los ámbitos. Y somos conscientes un poco de eso, capaz que tomamos conciencia también de nuestro rol en el aula, de, bueno, las voces que también silenciamos o que tomamos de los chicos. Es interesante. Sí, ahí, y voy hacia la segunda parte, ¿no?, que encuentro en las instituciones, este carácter inmunológico que decía, pero también está la posibilidad de generar comunidad en las instituciones, ¿no?, de ese dispositivo. Claro, lo colectivo aparece, ¿no? Aparece, el sistema busca... Por una cuestión de que, bueno, estamos ahí. Hay algo del Estado que hace que estemos ahí, de la forma en que estemos, pero estamos. Ahí hay una posibilidad de resignificación. Que esto, para que no se entienda mal, nunca va a ser resuelto de forma individual. El héroe individual que dice yo voy a la escuela a resolver todos los problemas, no. O por institución, claro. Sino que hay la posibilidad justamente de hacer comunidad, y que eso es un desafío enorme porque no forma parte de nuestras ficciones intersubjetivas, de nuestra idea de entender cómo vivimos en sociedad. El individualismo ha triunfado ya desde el siglo XVIII en adelante. Aparte, el docente individual es mucho más fácil de inmunizar también, en ese sentido que estabas hablando. Sí, totalmente. Creo que ha sido inmunizado. ¿No? Y ahí me quedé pensando en esto que decías vos. Por el contrario. En esto que decías vos, los educadores tenemos que, bueno, no necesariamente, ¿no? Hay una cuestión de posicionamiento. Es una posición ideológica. Nuestra profesión... Una posición política. Nuestra profesión no necesariamente es transformadora. Tienes razón. Puede ser replicada para replicar nada más. Puede ser, claro, reproducir, ¿no?, el modelo que implica formar parte de una institución. En virtud no nace con ese propósito, como profesión. Sí, es nace con un propósito justamente de llevar el Estado hacia, para usar figuras más argentinas, a civilizar a la barbarie, ¿no? Básicamente, esa es la función inicial. Y ahí podemos linkear con, bueno, ¿qué propósito crees que tiene hoy en este contexto sociohistórico, ¿no? No es lo mismo aquella escuela del siglo XIX o de principios del XX que la de hoy, ¿no? De ni arrancando, ¿no? Bastante iniciado el siglo XXI, ¿viste? Que siempre robamos con esa, estamos arrancando el siglo XXI, ¿no? Bastante adelante. Bien. Bueno, otra pregunta también con un nivel de complejidad político-pedagógica fuerte. En un principio, como decíamos, la escuela nace con un propósito de domesticación, y eso va modificándose sobre todo a lo largo del siglo XX con otras instituciones que le vienen a competir en términos de ser la institución constructora de subjetividades. La escuela empieza a competir con los medios de comunicación, y esto no es una competencia explícita, me refiero a analítica, ¿no? Estamos hablando en términos más analíticos. Empieza a competir con otros espacios como los medios de comunicación, otras instituciones, otros reclamos también a nivel social. Entonces va perdiendo ese carácter hegemónico de ser el lugar que, bueno, forma las subjetividades para un modelo de sociedad determinado. Como toda situación post triunfo del neoliberalismo, se ha fragmentado el propósito de la escuela, de las instituciones educativas, y está muy conectado con la clase social a la que se pertenece, ¿no? Quizás los que pertenecemos a la clase media encontramos en la escuela una posibilidad de ascenso social, siempre entre comillas, ¿no? Somos la primera generación que no está pudiendo tener una calidad de vida en términos económicos mayor a la de nuestros padres, ¿no? En términos de clase media, por llamarlo así. Pero encontramos en las instituciones educativas la posibilidad de cierto ascenso social, no necesariamente económico, sino de prestigio, de ubicación en la estructura social. Las clases altas, hay estudios muy interesantes que analizan en términos inclusive empíricos las clases altas, que no es gente con plata, ¿no? Cuando hablamos de las clases altas estamos hablando de otro nivel de
materialidad. Concentran ese capital cultural, ¿no? Sí, de poder y económico. No van a la escuela a aprender. Van a la escuela a establecer, a continuar sus relaciones sociales para mantener sus privilegios de clase. Y las clases populares encuentran en la escuela un mix de posibilidades, ¿no? La posibilidad de cierto ascenso social, si existe la posibilidad, pero en virtud también una posibilidad de institucionalización y de encontrar un espacio que contenga, en términos, si se quiere, simbólicos y también materiales en términos de la alimentación, o busquemos diferentes posibilidades en las cuales reciben una ayuda de manera como la escuela como intermediaria de cierto desarrollo social del Estado. Entonces son diferentes posibilidades. Me parece que la variable de clase es muy importante. Sí. No se puede hablar de una función de la escuela, porque si hablamos de una función de las instituciones educativas, cuando digo escuela me refiero a todo el sistema desde escolar, maternal hasta posgrado, si se quiere, porque al fin y al cabo la lógica es similar. Claro. De hecho, cada vez es más difícil esto que hablabas del salto social, de clase social o de un ascenso social. Viste cómo eso va creciendo. Primero era tener la secundaria, después era la universidad, ahora es un posgrado, ahora es como que, viste, cada vez una licenciatura, cada vez es... Y, por ejemplo, lo que capaz nosotros que estamos ahí en la secundaria vemos también es como que... o yo siento, a mí me pasa que es como que se está resignando un poco eso, tipo, bueno, llegué hasta acá, llegué hasta donde pude y veo qué hago. Como que ahora nos pasa que en esto que hablas vos, sentimos que los chicos como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, voy a estudiar esto. ¿Y cuánto es, por ejemplo, licenciatura en Ciencia de la Educación? 5 o 6 años. Con 19 años, con trabajos que están muy explotados, tipo 12 horas laburando, caer a las 7 de la tarde todo dormido, es como más difícil. Y yo creo que ahí también hay una traba para dejar de aprender en ese sentido. Porque si no es como medio todo, ¿viste? Uno piensa la educación como eso de movilidad, pero llega un momento donde el mismo sistema te bloquea. Y es la trampa de ese discurso más meritocrático, ¿no? Que a medida que más estudias o más títulos tenés, mejor te va a ir o más vas a hacer. Bueno, mirá cómo le fue a él, que es contado. No es así. ¿Entendés? Y vos decís, bueno, pero él capaz no tenía que laburar como yo en una heladería 18 horas. Pero vos podés. Y es como que a veces es como que pedimos demasiado y no llega. Y ahí nosotros vemos eso está interesante para pensar, bueno, qué rol tendría hoy la escuela entonces, ¿no? Si antiguamente, antes del neoliberalismo, se planteaba que, bueno, mayor cantidad de estudios, entre comillas, ¿no? Esto, mayor movilidad social, bueno, hoy sabemos que esa lógica al menos no se está dando en el plano material, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el rol entonces hoy del sistema educativo? Bien. O por qué los pibes tendrían que ir a la escuela, ¿no? Tienen que ir a la escuela. Bueno, me pongo en abogada del diablo. Claro. Bueno, también ahí la invitación siempre es a que no existe una sola respuesta, porque creo que la variable de clase tiene que estar, invito a que esté presente siempre en nuestros análisis. Porque nuestra sociedad está estructurada de determinada manera, siempre en relación a la organización económica, material de la sociedad. Por lo tanto, las instituciones cumplen un propósito que en general van a tender a reproducir el orden en virtud de mantener esa estructura material, económica, de relaciones sociales de producción. Ante esa situación, la escuela va transformando funciones, ¿no? Para determinadas clases, para las clases trabajadoras, la escuela va a cumplir una función siempre en relación a cómo esté la estructura productiva. Claro. Por ejemplo, funcional. Es funcional y está muchas veces estructurada de esa manera. Sí. Vamos a ser bruscos, digamos, para no hablar políticamente, de forma políticamente correcta innecesariamente. Es decir, hoy la escuela, la obligatoriedad de la escuela tiene muchas veces que ver con la necesidad de institucionalizar personas que no están siendo institucionalizadas en otros espacios como antes podía ser el laburo. Exacto. ¿No? Es decir, antes
se empezaba a laburar de muy joven, pero porque también había espacios de inserción. Hoy no. ¿Cuáles son los espacios de inserción? El trabajo es muy precarizado en general de la economía de las plataformas. Sí. En lo directo, ¿no? Bueno, entonces las instituciones se van transformando siempre en relación al sistema socioproductivo. Si no tenemos la posibilidad de insertarnos realmente, ¿por qué inclusive los que somos universitarios estamos haciendo posgrados y demás? Bueno, porque como decía Pablo, hay una cuestión de la pelota para adelante, ¿no? El mercado se achica, el mercado se reconfigura y por lo tanto los niveles de certificación tienen que ser cada vez más elevados para ocupar cargos que quizás años atrás los podías ocupar. Y no tiene que ver necesariamente con el conocimiento. Ahora voy a volver un poco con eso, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con la selectividad propia de la institución escolar. Claro. Ahora bien, ante la pregunta de si para qué tienen que ir hoy a la escuela, claro, esa pregunta se puede responder de múltiples variables. Una, podríamos ser más pragmáticos y estatales y decir, cuando digo Estado, quiero que se entienda, por favor, estoy hablando no estoy hablando desde una postura anarcocapitalista ni nada por el estilo, sino en términos materiales de la existencia de estas grandes instituciones como organizadores de la sociedad, ¿sí? Desde la filosofía política, si vamos al caso. Entonces, ¿cómo? No. Entonces, no hagamos chistes partidarios. Ahí lo que uno dice es, bueno, ¿para qué tienen que ir hoy a la escuela? Bueno, no lo voy a decir en términos de propósitos mercantiles, sino que lo voy a decir en lo que me gustaría a mí, es decir, bueno, tienen que ir a la escuela porque es la forma más generalizada de acceder a un derecho, ¿no? En este caso, el derecho a la educación como parte de la dignidad de las personas, como parte de la justicia social, como forma que encontró esta sociedad en este momento sociohistórico para garantizar ciertos derechos que están ligados a la justicia social. Ahora, el acceso solamente no garantiza el derecho a la educación. El derecho al acceso está garantizado por ley y por estructura. Ahora no el derecho a la educación. Y ahí está el gran desafío. Y ahí quizás se monta la pregunta de ¿para qué deberían ir a la escuela? Bueno, desde mi deseo es para encontrar un espacio de vida común, de vida sociocomunitaria, en la cual el conocimiento, inclusive la posibilidad de establecer otras relaciones sociales posibles ante las que son propias de lo que le tocó vivir, sobre todo pienso en las situaciones más vulnerables, es decir, la posibilidad de resignificación de la propia existencia está en la escuela. Ahora, la posibilidad también es, bueno, para acercar un poco más ciertas posibilidades de inserción a el entramado socioproductivo, sí, también. Siempre está esa lucha, ¿viste? Y siempre es mejor que estén, podríamos decir. Claro. Después podemos ponernos a discutir un montón de otras variables que ya son de quizás trascienden a la pregunta, que tienen que ver con la obligatoriedad, qué significa la obligatoriedad de la educación, cuáles son los propósitos, pero ese puede ser hasta un tema de programa en particular, ¿no? La idea de más adelante en la temporada, sí, pero es así, está esa postura, ¿no? De, bueno, ver la función, ¿no? En términos mercantiles, o bueno, ¿para qué la escuela si voy a laburar de Rappi? Y bueno, pensar esto, de resignificar el conocimiento, ¿no? Que tiene un valor también, en sí mismo y nuevos vínculos que atraviesan la escuela. También esta idea que me decías de sumar nuevos autores de nuevos territorios, como que decías, bueno, se pone en disputa también contextos de gente o de personas que no forman parte de estas clases dominantes, que toman como mucho más volumen y es como, bueno, voz y poder dentro de la institución. Claro. Totalmente. De hecho, hay cosas en las que la escuela hoy por hoy también hace medio agua, las redes sociales y la brecha tecnológica viene ganándole por kilómetros a la escuela secundaria hoy, ponele con esto del trading, de un montón de cosas que en los pibes, en la charla con los pibes más grandes, es como que ellos no encuentran que eso que ven que capaz les da plata o los lleva al lugar que quieren estar, se lo enseñen o lo trabajen. Entonces, inclusive los juegos, viste que ahora están los eSports que juegan torneos de FIFA o cosas así y ganan plata y como que trabajan de eso. Entonces yo creo que también la escuela ahí relegó un poquito del espacio tecnológico, como que se quedó medio mirando un poquito para atrás. Yo creo capaz que, vos sabrás más que yo, necesita una inversión mucho más grande para poder
nosotros necesitamos computadora, necesitamos internet. Te están manqueando. Claro, necesitamos de todo. Que aguante. Necesitamos computadora. Necesitamos computadora, internet, o sea, necesitamos profesionales en esa rama, porque a nosotros, capaz, porque nos gusta, nos vamos adaptando, pero a veces cuando nos tenemos que adaptar tanto a un montón de cosas, sentimos que hacemos agua y ahí nos da miedo y ahí estamos incómodos. Es un lugar donde a veces no nos gusta estar, porque no sabemos qué hacer. Claro, no somos especialistas. No somos especialistas. Y yo trato de, por ejemplo, articularle un análisis de función matemática con ver cómo sube una cripto o no sube una... Pero llega un momento que vos decís, no quiero ser funcional el sistema. ¿Le estás vendiendo cripto en la escuela? No. Si no, la verdad. No digan nada, no comenten los pibes. Pero... No, es lógico, sí, nos atraviesa ese debate como le explicamos Rosa, le explicamos como al muchacho pobre a Capusotto le explicaban Bonaparte. Sí. Yo decía, amigo, decime ahora cómo puedo... Yo creo que ahí hay un problema que estamos teniendo también en cómo actualizamos la escuela sin que pierda la esencia del conocer, porque también en ver esto lindo, cuando a mí me surge mucho la pregunta en matemática, capaz que a vos también, por ejemplo, como con epistemología, cosas que te ha surgido, ¿para qué? ¿Para qué veo esto? ¿Por qué tengo que verlo? Claro. Yo creo que para mí no hay un porqué en ese sentido. Es conocimiento, loco. Se da, se eligió, se trabajó, se pensó, por algún motivo está. Bueno, ¿cómo descubrís, por ejemplo, cómo ella podría descubrir que le gusta la historia o contar relatos históricos si nunca nadie le habló de relatos históricos? ¿Cómo a gente le gusta la docencia si nunca tuvo un docente? O nunca estuvo frente a un aula explicándole a alguien. Entonces, también, viste, como que siempre estamos pensando en la funcionalidad con respecto al mercado, con respecto... ¿Y la educación? Ese creo que es un discurso peligroso del exceso de tecnología o este pedido excesivo que hacemos los educadores de no hay internet, ¿cómo cree que trabaje con, no sé, Geniali? Entonces me parece que caer siempre en que si hay una gran inversión, eso va a significar que de golpe hacemos una revolución educativa, no me parece que sea todo los cuatro. Creo que tanto educadores como estudiantes o comunidad educativa no debería de hacer un uso inteligente o quizás hasta medido, lo diría, de la incorporación de estos dispositivos, porque a veces generan conocimientos estandarizados o tienden a esto de, bueno, aprendo esto acá y voy a invertir en cripto y me hago millonario. Y creo que volvemos de vuelta a la lógica mercantilista de, bueno, nos educamos para hacernos millonario. En su momento ponían técnicas porque había empresas y ahora hacen cursos de cripto porque es lo que funciona en el momento. Exacto. Entonces, como encontrar un término medio, ¿no? Llegar a eso, a ese conocimiento que es válido y liberador para uno como sujeto de una sociedad, ¿no? Y también, obviamente, para poder sostenerte de manera material, que sin duda, como venimos diciendo, somos parte del sistema. Y sí, ahí se me disparan dos líneas, ¿no? Como por un lado la cuestión del reclamo material, de mejores condiciones para el sistema escolar, que el colectivo docente hace históricamente y tiene que seguir haciendo y organizarse para que ese reclamo esté. Pero también otra variable que es una variable mucho más compleja en términos éticos, que es la de ponernos a charlar un rato sobre el sentido de la educación. No hay un solo sentido, pero creo que lo que vemos como síntoma del malestar en todo el colectivo docente, ustedes lo viven cotidianamente. No me parece. No. Yo creo que te encontrás un docente en el colectivo y jamás te va a decir que está mal. Está muy vinculado con la pérdida de sentido. Y esto no necesariamente es malo. Quizás el sentido... crisis, decimos. La clásica. El sentido quizás de la función docente estaba muy claro antes, cuando el Estado era algo sólido. Estaba muy claro quién iba a dar clases, tenía que básicamente civilizar a esa persona que iba ahí, que iba a insertarse en una sociedad que parecía funcionar de manera sólida. Y hoy eso no está. Entonces hay algo de la fragmentación y de la liquidez, para usar una metáfora conocida de Bauman. Se hace más difícil el sentido de cualquier práctica social. Y ahí aparecen como dos posibilidades. Una, la resolución individual, que suena mucho más a sobrevivir con lo que se puede en esa selva, que son las diferentes instituciones, o la posibilidad de encontrarle un sentido comunitario, de poder armar unidad. Por ejemplo, estos espacios, ¿no? Estos espacios de decir, che, la verdad que yo solo en el aula no estoy encontrando el sentido a lo que estoy haciendo. Pero me junté con 4 personas el sábado a las 2 de la tarde a conversar un rato. Y capaz que
el lunes, el miércoles, ahora que tenemos este fin de semana, el miércoles cuando vuelva. Por favor, no me saques. El miércoles cuando vuelva quizás tenga algún otro concepto para ver, para vivir mejor esa experiencia que se construyó colectivamente. Pero me parece que la discusión sobre el sentido de la educación es clave. Y ahí hay una palabra que todavía no charlamos, que creo que en nuestro diálogo hasta ahora, educación, estamos hablando en términos de sinónimo de escuela, ¿no? Sí, total. Entonces por ahí la discusión está yendo siempre por ahí, me parece que está bien porque somos todos animales de las instituciones escolares. Pero cuando digo la discusión del sentido de la educación es más amplia, ¿no? La educación en sentido amplio. Claro, no el aula, la escuela de secundaria, tu segundo año. Que ese podemos pensarlo como nuestro espacio de acción. Totalmente. ¿No? Pero no necesariamente hacer ese sinónimo, ¿no? de escuela igual educación. Sí, exacto. La escuela como quizás espacio de desarrollo de lo que nosotros consideramos práctica educativa. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Algo que teníamos marcado acá hace algo 10 años. Sí, lo tenía en rojo. En rojo. Está bien. Bueno, vos sos especialista en entornos virtuales. Sí. Algo que habíamos planteado en las prepreguntas era sobre la brecha tecnológica en la educación. ¿Cómo ves vos hoy que se manejan las distintas esferas con temas de tecnología? Si eso marca algo, si genera algo, ¿cómo lo vivís vos en tu trabajo como profesor de universidad o de terciario? Bien, cuando decís brecha, ¿te referís a brecha de acceso? Claro. Sí, ahí se configuran dos escenarios también. Quizás se cansen de escuchar la palabra sentido de mi parte, pero me parece que es el gran organizador conceptual, que podemos discutirlo enormemente, pero ahí aparece de vuelta esta dimensión. ¿Por qué? Porque está la brecha de acceso, ¿sí? Las últimas estadísticas que he leído es que el 50% del mundo, el 54% en la última, está por fuera de lo que es la conectividad a todo este mundo digital, del cual parece que es la normalidad hoy, ¿no? Entonces hay un 54% del mundo que no sabemos qué pasa. Ahí ya hay una brecha de acceso enorme. Después, dentro del resto de la torta, hay diferentes formas de acceso, más menos, ¿no? Eso en principio. Hay una cuestión de brecha de acceso grande. Y después está el acceso simbólico. La gran mayoría de la población, inclusive nosotros como educadores también lo padecemos, se podría denominar analfabetos funcionales. Totalmente. En relación al uso de la tecnología. Presente, profe. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que se puede usar el dispositivo, pero no se sabe muy bien ni cómo ni por qué. Ni idea, claro. Hasta te diría forzado en algunos casos, porque bueno, está dentro de la normativa. Porque es lo que hay que hacer. En provincia que hay que hacer. Y eso te pone, muchas veces te pone muy incómodo. Claro. Cuando vos ves que alguien va a dar algo con tecnología y no lo sabe usar, ya notás en en la propia impronta de esto nunca funciona. Porque puedes manejar muy bien el contenido de lo que vas a trabajar, pero si no te funciona la herramienta, después se te empieza a hacer agua por un montón de lados. Agua, claro, tal cual. Y ahí aparece de vuelta la variable de con qué propósito y con qué sentido utilizamos estas herramientas. Cuando decía, bueno, la variable de acceso, sí, súper complicado en términos materiales. Después tenemos la variable de acceso simbólico y cognitivo. Ante eso tenemos un gran porcentaje de analfabetismo funcional, y no solo en el ámbito de la docencia, en el ámbito del mundo, en el ámbito cotidiano. Por eso también triunfan tanto las estafas en general, ¿no? Sí. Pero después, cuando nos vamos al plano plenamente educativo, la variable que tiene que ponerse sobre la mesa es la didáctica. Ustedes se pueden preguntar por qué se fue para ese lado. Otra materia. Nos van a matar en el chat. Los licenciados. Mirá, quedaron 4 mirando el programa nada más. Se fueron. Ahí aparece esa variable que tiene que ver justamente con entender a estas nuevas tecnologías digitales como un medio dentro de un entorno que se configuró, y ahora vuelvo un poquito con la idea del entorno, que se configuró de determinada manera y que tiene que ser justamente un medio que nos tiene que permitir enseñar algo. Claro.
Pero para eso tenemos que... No es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. No sé, qué sé yo, algo genial. Tenía con genial. Es lo único que... Lo único que sé. PowerPoint, se va. Es como tu arte. Claro. Es la fetichización de el dispositivo de moda. Claro. Pero era lo mismo si lo conversábamos, o quizás era más potente si lo conversábamos, ¿no? Exacto. Aparece ahí de vuelta cuál es el lugar didáctico que utiliza esa herramienta. Pero me parece que la pregunta es anterior. La pregunta es no solo técnica de cómo uso Genially o cómo uso PowerPoint o cómo uso Classroom, sí. H5P o inclusive Classroom o Moodle, lo que sea, ¿no? En términos de plataformas. Sino, bueno, ¿para qué lo uso? ¿Qué quiero enseñar? ¿Cuál es el propósito de enseñanza de este contenido en relación a? Por ejemplo, bueno, en la pandemia tuvo, entre la tragedia enorme que significó, tuvo cierto impulso en relación a que el colectivo docente se acercó más a herramientas que antes no. Bueno, eso es una gran oportunidad para discutir didáctica. En el ámbito universitario, que es el ámbito en el cual yo en general me muevo, la pandemia significó la instalación de repente de espacios virtuales que antes no se utilizaban, pero que estaban, ¿no? Y a su vez también la emergencia y la necesidad de aprender a usarlo significó el acercamiento del colectivo docente universitario a preguntas de carácter didáctico, que como sabrán, el docente universitario no es una persona que se lleve muy bien con la enseñanza misma, ¿no? En general, es decir, no es una variable que piensa. Son especialistas en la disciplina. Muy bien. Pero bien, tipo 4 minutos. Claro, así, entonces... Claro, como que la disciplina se van del chat también los profesores en la universidad. Exacto. Lo que sucede en el ámbito universitario en general son dos lógicas, ¿no? La lógica de que la relación está en el conocimiento que se tenga de la disciplina que se enseña, porque eso nos da prestigio y poder, y a su vez también un mito didáctico que ya está sumamente derrumbado a nivel de investigación empíricamente, que es que las disciplinas por sí mismas son intrínsecamente enseñables. Claro. Exacto. Yo te hablo de epistemología, listo, flaco, vos tenés la misma edad que yo, más o menos, te movés en el... No te entiendo nada. Me tenés que entender. Todo. Me tenés que entender porque sos un adulto igual que yo, entonces, bueno, eso es falso. Claro. Eso en el ámbito general. En general se sucede en el ámbito universitario esa variable, pero en otros ámbitos también se repite. En general la educación. Pero volviendo al tema tecnológico, ahí hay una posibilidad de empezar a rediscutir para qué utilizar determinadas herramientas. Bien. ¿no? Claro, qué bueno poner en ese planteo, ¿no? Porque está bueno pensarlo no así. todo, Sí, tipo, voy a enseñar esto y hago, el Genially. Ya lo conoce. Tipo, Genially, o uso esto, o uso esto, o uso un juego, o uso lo que vos decís. Claro. Bueno, loco. ¿Para qué? Claro, ¿qué onda? O sea, tipo, me estás enseñando, por ejemplo, un cálculo. ¿Para qué estamos haciéndolo con eso? ¿Qué tanto podemos video? hacer? Sí, exacto. Porque a veces la tecnología complica. Sí. Yo a veces me engancho mucho en buscar nuevas tecnologías, implementar cositas para que usemos el celular o la herramienta. Y por un momento digo, creo que si lo charlábamos en el pizarrón mirándolo, en el aula era mejor, claro. me salía mejor. Porque 5 se aburrieron, se desconectaron, se pusieron a apagar por ahí. Es como que esto de forzar, yo creo que tiene que estar bien planificado lo que vos querés cuando usás herramientas tecnológicas. No es tipo... Claro, y tiene que tener un sentido. Tiene que tener un sentido. Si no pregunto, sirve para nada. Ahora que se planteó esa discusión, bueno, en su momento por la pandemia se planteó esa discusión en el término universitario. ¿Después se desarrollaron algunas maneras como para...? Sí, es interesante tu pregunta, porque ya se venían desarrollando, por lo menos del 2010 en adelante, espacios de pedagogía universitaria en las universidades, que esto está vinculado en general a que del 2010 en adelante el público, el sujeto pedagógico universitario fue modificándose, tanto en virtud de los nuevos territorios en los cuales se emplazaban las nuevas universidades y también cuál era el público que accedía. Ustedes habrán escuchado por ahí la idea de capital cultural, capital simbólico, ¿no? Ahí para nombrar a alguien medio rockstar del ámbito académico que es Bourdieu.
Claro, la universidad esperaba personas con determinado capital simbólico y cultural previo, la universidad tradicional, quienes llegaban porque piensen que la universidad... Las más antiguas, ¿no? Tipo la UBA, no sé. Sí, acá exacto. La de Lomas las universidades previas al 2000, ¿no? Claro. Hoy en día las universidades están emplazadas en nuevos territorios y reciben sujetos con otros capitales culturales y simbólicos. Totalmente. Entonces, pero los profesores universitarios en general fueron formados en una universidad más tradicional. Entonces, se han generado espacios de pedagogía universitaria para dialogar en la medida de lo posible, porque también se juegan cuestiones de infraestructura y cuestiones institucionales y del modo de contratación docente en la universidad, que cumple que tiene otros estándares en términos de cuáles son las cosas que valora de un sujeto docente, y además que es el único nivel en el cual no necesitas título universitario para ser docente. No necesitas una formación pedagógica, ¿no? Didáctica. Eso es un dato que marca. Es un tema. Pero anteojo. Pero se han generado, y post pandemia sobre todo, espacios de pedagogía universitaria donde se les ofrece a los docentes de todas las carreras de las universidades espacios de discusión y de formación. Y sí, porque si no es como que también es un problema alejado para la universidad. La realidad material, ¿no? Claro. La sociedad en la que está inscripta la universidad. Perdón, me quedé con una pregunta anterior, con la idea de la tecnología. Sí. Que ahí está bueno de vuelta dialogar en esto de el sentido y cómo se imponen determinadas prácticas, porque como nuestros adolescentes usan el teléfono y están en los diferentes espacios como las redes sociales o demás, tenemos que usar la tecnología porque ellos lo usan. Sí. Y la pregunta es, pero quizás es el momento para que no lo hagan. Exacto. ¿No? Quizás es el momento para conversar desde otro lugar. Pero no, pareciera que es de vuelta los medios del buen encauzamiento, ¿no? No bueno, les vamos vas todos a por llegar acá. Si no usás los teléfonos. También déjame tratar, por lo menos. Obviamente tienen que tener el derecho a conocer cómo funciona el mercado laboral para poder acceder. Por ejemplo, hay una discusión, y esto lo hago cortito, pero simplemente para ponerlo sobre la mesa. Hay una discusión muy en el ámbito de la tecnología educativa que tiene que ver con el software libre o el software privativo. Sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien conocido: Windows y Linux, ¿no? Hay posturas que dicen no, hay que enseñarle Linux porque solamente Linux, porque es un espacio de libertad y porque no están las grandes corporaciones atrás. Y ahí aparece la otra pregunta: pero cuando vayan a buscar laburo le van a pedir que use Excel. Linux es como Windows, pero free. O sea, no tenés que tener licencia, nada, lo instalás. Claro. Eso lo sabemos. No sé. Los analfabetos con las digitales ¿Vos sabés lo Linux? sabemos, sí. ¿Sabés usarlo? O sea, lo sabemos, no usar. No, como yo uso lo de la corpo. Viste, en el contenido on demand, Linux sería un sistema operativo como el Windows, pero es legal y gratis. Un software libre, que nosotros podemos saber, la definición más básica de eso es que nosotros podemos saber cómo está armado el código de ese sistema operativo. Claro, por ejemplo, perdón, me interrumpí. con Windows no lo podemos saber. Por lo tanto, no sabemos a dónde va la información de las cosas que utilizamos. Eso hay un límite, está bueno, ¿no? Para pensar el rol de las corporaciones, ¿no? Dentro del ámbito educativo. Y ahí de vuelta voy a esto que charlábamos previamente, la idea de que se instala una gramática de la educación, y los docentes quedamos como en offside pero la verdad que no queríamos discutir eso, queríamos enseñar matemática, queríamos enseñar historia, queríamos dialogar, conversar con nuestros estudiantes, no, porque ahora lo que hay que hacer es esto. Exacto. Ahora lo que hay que hacer es hacer un lindo videito de 1 minuto que sea un reel y ver cuántos me gusta tiene, claro. Y eso pasa a significar algo que no sabemos muy bien qué es. Y el gran triunfo, creo yo, el gran triunfo de las corporaciones, y llamémosle capitalismo 4.0 hoy, es que hablamos el idioma que ellos quieren. Exacto. Jugamos el juego que ellos quieren. Se transforma, ya no es el sentido del recurso didáctico por cuántos aprendizajes va a potenciar en el estudiantado, sino por cuántos me gusta va a tener en las redes sociales. Sí. Entonces se adapta el juego del lenguaje, que nuestra tarea no es otra cosa que un juego de lenguaje, a esas dimensiones. Claro. Y seguimos hablando el idioma que quieren que hablemos. Creo que dentro del aula, de las instituciones, no del aula, se convierte en una lucha de poder, ¿no? De aquellos que vienen con ciertas reglamentaciones en esta lógica de, hay un lenguaje que es hegemónico y hay que reproducirlo, y algunos educadores como que elegimos discutirlo
Y ahí es, bueno, el aula es que también es explosivo, ¿no? En términos de que, bueno, lo uso, no lo uso, esto, los pibes me van a dar bola, no me van a dar bola, les voy a llegar, no les voy a llegar. Es interesante plantearlo dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Es que te lleva como, te choca un poco. Tienen acceso a eso, pero la masividad de ese programa es como lo que más fácil va a ir te hace para, ese conocimiento, para que puedan distribuirlo y acceder a eso. Es como también, ¿qué hago? Es como ¿qué hago? Claro, es un lenguaje que entienden y que es lógico que sea masivo, pero al mismo tiempo no sé si da como resultado un conocimiento creativo, bueno, la búsqueda de interrogantes, reflexión. Es el gran desafío, pero... No vuelve a caer como un poco en el mercantilismo o esta cosa de, bueno, si tiene muchos likes, no sé si es que lo entendió, pero bueno, es algo que se vendió o que, no sé, funcionó. Sí. Vuelve como la misma rueda al principio de la entrevista, ¿no? Sí. ¿Cuál es la función de esas tecnologías? Claro. Y ahí hay una potencia. Hay una potencia de la escuela, creo yo, como espacio en el cual institucionalmente nos permite encontrarnos, que es quizás un espacio de resignificación también en este sentido. Es decir, bueno, hablemos de otra forma. Exacto. En la medida de las posibilidades, ¿no? Tampoco caigamos en la idea de que se pueda hacer todo, pero sí, si somos 4 personas acá y muchas personas que nos están escuchando que se hacen preguntas sobre la educación, quizás es una buena posibilidad la de encontrar en ese espacio y en ese encuentro formas formas que afuera de la institución ya han triunfado. Y adentro de la institución también, pero justamente poder aprovechar ese encuentro en una lógica más de encuentro, justamente la enseñanza como encuentro, una posibilidad de otros modos posibles de hablar, de comunicarnos, de resignificar la existencia. Pero, ¿sabes? Siempre a lo que voy es, porque dicho así parece muy bonito y parece que estamos en Disney World y que si vamos con ganas y que si el lunes me levanto y voy con todas las ganas a la escuela va a funcionar. No, de vuelta es la posibilidad de la pregunta constante y de armar colectivos para poder conversar. Che, hoy no me salió, la verdad que hoy me sentí re mal. Quise utilizar la tecnología y me salió mal. Los pibes se distrajeron, no pude enseñar el contenido. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Charlémoslo. Encontrar esos espacios. Encontrar la vuelta. Encontrar espacios comunes, colaborativos, y armar comunidad. Y hay un chiquitito, 4 minutitos de aprendizaje significativo que me interesa, que es de educación, que lo hablamos 4 horas tuvimos la veneciana hablando. Bien. ¿Qué consideras, Lisandro, de ese concepto? Y bueno, justo a colación de las redes y el uso de la tecnología en el aula. Sí, ahí justo creo que lo traen a colación también de un poco lo que habíamos hablado previamente, de que cuando uno se pone a hablar de didáctica, de pedagogía, muchas veces aparecen comodines, palabras comodines. Están en todas las resoluciones, en todos los reglamentos, en todos lados, ¿no? El escudo de normativos. No vamos a decir nada, pero vamos a decir mucho. Claro. ¿Es significativo? Aprendizaje significativo. ¿Qué será? Y constructivismo. Sí, los grandes. Todos los anexos ahora de provincia están. Los grandes comodines. Ahora, son conceptos con mucha potencia, pero para que tengan potencia hay que vivirlos, hay que comprenderlos en términos amplios y dar cuenta de lo que hablamos. El aprendizaje significativo es una teoría psicológica, ¿sí?, de Auswell, en la cual básicamente lo que plantea es esta idea de que para que el sujeto aprenda tiene que encontrarle, valga la redundancia, una palabra que hablamos mucho en este momento, en este encuentro, que es sentido a lo que se está haciendo. Si encuentra sentido es porque eso que se le está ofreciendo pone en conflicto las estructuras cognitivas previas y por tanto se acomoda, transforma esas estructuras y eso genera un aprendizaje y que es significativo no por el aprendizaje en sí mismo, sino porque el sujeto le encontró sentido. Ahora, eso muchas veces se traduce en que aprendizaje significativo sea divertido para el estudiante, que la pase bien. Claro. Es una bomba, me encantó. Claro. Ese stand-up toda la clase. Mirá qué divertido este video que armé para... Es eso. Cuando en realidad por ahí era significativo si nos tomábamos 2 minutos y nos mirábamos a los ojos y le decía, la verdad que tenés razón con esto que estás pensando en términos históricos. Sí. Te recomiendo tal cuestión. Y quizás eso era lo significativo, ¿no? Que sea divertido y que... ¿no? Llamativo, todo, luces, animaciones. Entonces, claro. Sí. Voy a entrar con unas bengalas. Hay que... El concepto es bueno, es potente, pero es un comodín. Claro. Lo mismo pasa con el constructivismo. Puede no ser una habilidad práctica.
práctica, ¿no? Que eso en general en las normativas de provincia está este temita de las capacidades y demás. Es como que, bueno, que aprenda, no sé, tornería. Bueno, y eso es distinto a que sepa o tengas el aprendizaje o logre el aprendizaje en sentido histórico, ¿no? Sí. Es como que hay ahí una, si se quiere, una lucha también de poder entre lo práctico y lo teórico, y como que lo práctico está mejor visto por encima de lo teórico. Sí, ¿no? Y el aprendizaje significativo es sinónimo de aprendizaje práctico. Que pueda ser empíricamente comprobable. Claro, exacto. Sí, externo. Que le salga la ecuación, no, y le dé tanto. La vida real. El otro día estaba discutiendo significativo una persona eso, sobre derivadas. Y de este año tuvimos un profesor muy copado que nos explicó para qué se usaba el cálculo con derivadas. Y cuando le dije para qué se usaba el cálculo con derivadas, me dice no. Yo sí, para controlar la población de peces en el mar. Queremos tirar tantos peces ahí, queremos que haya tantos kilos de comida en tantos años. Bueno, hagamos tal y tal cuenta con estos factores. Después de un estudio, bueno, te dice cuántos kilos tenés que tirar. Y me mira y me dice nada. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo no les puedo, claro, sí, yo no les puedo andar diciendo a los pibes. Análisis de función, vení, mira. A veces está tan yo no. Ahí. O sea, vos, los peces en el océano. Claro, no le puedes tirar esa, pero si te gusta, lo puedes usar para eso. O sea, tipo, pero alguien se lo tiene que mostrar. Sí. O sea, tipo, es. Por eso lo significativo es muy relativo al contexto, ¿no? Y a nosotros, los profesores de matemáticas, con esa nos corren hasta. Es significativo. Salimos de Banfield, terminamos allá al fondo de Chingolo. Tipo, porque empiezan. ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, preguntar a la física, qué sé yo, para qué lo usa, no sé. O sea, tipo, es como que todo tiempo tenés que estar dando, viste, un significado. Un ejemplo práctico, claro. Un valor agregado. Vos decís, claro, ya va a llegar. Si está acá es porque el año que viene lo vas a usar. Lo que pasa es que, bueno, y hay algo de lo procesual que está mal visto, ¿no? También, porque el aprendizaje significativo creo que considera que tiene que ser algo inmediato, ¿no? Algo que esto le sirva. Bueno, ¿cuántos peces en el océano se puede sacar? ¿Qué van a quedar? Sí, está muy ligado. Quizás también el aprendizaje significativo con el constructivismo. Totalmente. Exacto. Sí, es una base, es una de las bases psicológicas del constructivismo como corriente pedagógica. Pero ahí también la idea es que todo aprendizaje, cuando hay aprendizaje, es porque fue significativo, ¿no? Tenemos que entenderlo desde ahí, ¿eh? Es un modo que encontró Ausubel de llamarlo así, pero nosotros como tarea como enseñantes tenemos que entender que si hubo aprendizaje, es decir, si se modificaron las estructuras cognitivas del sujeto que estaba participando de ese encuentro, es porque fue significativo para esa persona. Claro. Sea lo que sea, digo, el producto o lo que haya aprendido, ¿no? Por más que la sociedad lo vea como algo que no sirve. Sí, y que ahí me parece que entra en juego una definición de enseñanza poco canónica, que es la idea de que la enseñanza no es otra cosa que la generación de posibilidades de aprendizaje, ¿no? Porque no sabemos si esa persona va a aprender o no. Es casi una variable incontrolable. Lo que queda de nuestro lado es la posibilidad de ofrecer diferentes posibilidades. Posibilidades de significación de ese encuentro. Claro. Después hay un juego que nosotros no participamos, que es el de él. Sí. Tipo si le interesa o no. Está la oferta y después, bueno. Claro, nosotros ofrecemos. Después la demanda. Bien, términos un poco bueno, un poco economicistas, pero vayamos más a una lógica más comunitaria y sería bueno. Ofrecemos un modo de vivir, un encuentro. Sí, exacto. Eso me gusta más, ¿no? Como ofrecer un encuentro. Sí. Oferta y demás. Sí, empezó por acá. Cancelado. Yo te seguí y ahora me dejaste. Cancelados, oferta y demás. Trabajo docente. Cancelado. Eso, como la posibilidad de generar encuentros donde se ofrezcan diferentes posibilidades de aprendizaje para que resulte significativo para que después están uno como estudiante, claro, quienes estén por otro lado. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor, un placer. Igualmente, una alegría grande tenerte acá. Felicitaciones por el primer programa otra vez. No, sí, es un privilegio estar en el primer programa. Gracias. Es un privilegio estar en el primer programa. Sí, es un privilegio para mí. Había mucha gente que quería venir. Mucha, sí, nuestra mamá. Mamá, te mando un beso. La community manager que quedó en casa. La community manager también. No quiso, había aire acondicionado, ¿viste?
Había aire acondicionado y no quisiste venir a sacar fotos. Después que no vamos a pagarle. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Fue muy ameno. Bueno, me alegro. Un placer conocerlos. Siempre voy a festejar los espacios de encuentro, de autogestión y de la formación de colectivos. Felicitaciones. Gracias. Un placer. Vamos un pequeño corte, un minutito, y le mostramos unos memes que hicimos para ustedes.